Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Antonio Elio Brailovsky. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien. Siempre es un agrado y gusto hablar con vos. Y te conozco hace tantos años, pero no sabía que vos, que fuiste defensor adjunto, estuviste a cargo de la primera Defensoría del Pueblo Ambiental del mundo en la ciudad de Buenos Aires. Digamos que no era una tarea que correspondiera a las defensorías del pueblo. Digamos, se ocupaban de los derechos humanos en forma tradicional, es decir, de desaparición de personas, torturas, este tipo de cosas, y en ese momento, con una cantidad de ciudadanos, incluyendo la gente que estaba en la legislatura de la ciudad, entendimos que había que ampliar la noción de derechos humanos. Y bueno, qué sé yo, hubo una colega que estaba a cargo de los temas de género y otro tipo de cuestiones que no entraban todavía en los derechos humanos, y yo estuve a cargo de los temas ambientales. Qué interesante, porque como tantas cosas uno queda un poco perplejo en la Argentina, porque en lo formal, a veces en lo legal, damos la sensación de ser un país de vanguardia. Y después en la realidad damos la impresión de ser un país del tercer mundo. En fin. Y sí. En fin. Y sí. Pasa mucho en todo el tema de la normativa. Tenemos una excelente normativa que se cumple muy poco. Claro. Bueno, quería empezar porque apareció una nota realmente impactante. Lógicamente que mucha gente puede decir, Masitelli, no puede ser impactante algo que está previsto para el año 2100. Pero le digo a los oyentes que hay previsiones de que una parte de la provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos podrían quedar bajo el agua justamente por la elevación en el nivel de los mares. Y yo te quería preguntar, por más que esto fuera, digamos, una proyección, y las proyecciones siempre pueden fallar, pero si es razonable esta previsión, si es verosímil o simplemente es una luz roja que no tendría sentido de ser. Mira, la mayor parte de las previsiones en materia de desastres climáticos fallaron, y fallaron por una razón, porque son modelos matemáticos que siempre son incompletos. Ahora, ¿en qué sentido fallaron? En el sentido de que dieron situaciones menos graves de las que están ocurriendo. Ah, bueno. O sea, fallaron en menos. No es alentador lo que me decís. Bueno, ¿por qué los científicos están tan asustados por lo que ven y al mismo tiempo por lo que no ve la clase política de todo el mundo? Es decir, esto de miren que se viene, bueno, ya se va a venir, que se ocupen los que vengan detrás mío, si esto va a pasar cuando termine mi mandato, que me importa, etcétera, etcétera. Y realmente las situaciones son extraordinariamente graves. Y hasta ahora los modelos matemáticos hablan de esto, pero ya te digo, permanentemente están modificando los modelos matemáticos y el horizonte de catástrofe está cada vez más cerca. Se sigue elevando la temperatura, ¿verdad? Sí, absolutamente. O sea, el calentamiento global. El calentamiento global se eleva más rápido. Parece imparable. Ahora, se eleva más rápido de lo que se esperaba por una cantidad de fenómenos que se retroalimentan. Entonces, bueno, si se derriten los hielos del Ártico y de la Antártida, eso dispara otros fenómenos y dispara otros y dispara otros, y cambian las corrientes marinas y, bueno, cosas que antes no se tenían en cuenta, de repente empiezan a tenerse muy en cuenta. Por ejemplo,
los últimos, cosa de los últimos 5 o 6 años, que se empieza a tomar muy en cuenta lo que pasa en los polos. Antes tenían más en cuenta el clima de los demás continentes, tal vez por dificultades de hacer las mediciones localmente. Ahora los satélites son más ajustados. El hecho es que cuando incorporan los datos del Ártico y de la Antártida se encuentran con fenómenos de aceleración de todos estos fenómenos. Y claro, de todas maneras da la impresión, por ejemplo, que países como la Argentina, donde se sigue apostando a la producción de petróleo y no hay absolutamente ningún plan de transición energética, da la impresión de que nosotros estamos alimentando en la misma dirección y sentido de la catástrofe. Yo diría que sí, mucho más que teniendo en cuenta que cosas como Vaca Muerta no son un negocio, sino que hay que subsidiarla, y le sale carísimo al país subsidiar Vaca Muerta, con lo cual es negocio para las empresas que extraen, pero no para el país. Y por otro lado, uno dice, Mendoza, tierra del sol y del buen vino, y el viento patagónico son fuentes de energía conocidas desde hace mucho. Agreguemos que el negocio inmobiliario en una cantidad de ciudades, incluyendo Ciudad de Buenos Aires, apunta a construir en las costas y hacer grandes desarrollos inmobiliarios en las costas, que es la zona más vulnerable. Claro, o sea, esto que está haciendo IRSA en la ciudad deportiva de La Boca, para que la gente lo ubique, esto es absolutamente contraproducente para el clima, para los humedales y para la propia ciudad de Buenos Aires. Sí, a IRSA no le importa, porque ellos venderán sus departamentos y se irán y mandarán la plata a Panamá o a Suiza. El tema es que la ciudad debería controlar que no se sigan construyendo en las costas. Claro, sí, es Ahí es una cuestión que uno dice, habla de la sabiduría de un tipo como Sarmiento, que lo que hizo fue parquizar el humedal en donde estaba la estancia de Rosas, el humedal de Palermo. Cuando llueve mucho, Buenos Aires se inunda, pero ¿qué zona se inunda? Todos vemos las películas y los videos, los noticieros, con la inundación en Belgrano. Bueno, la zona del Parque de Palermo se inunda igual, solo que nadie vive en Palermo, en el parque. Entonces, ¿qué tal si las zonas de riesgo se parquizan, son reserva ecológica, o son parques, o son lo que fuera, pero, o equipamiento, todo, qué sé yo, de otro tipo, pero no viviendas, por favor? Claro. Y bueno, acá es el negocio inmobiliario, tan sencillo como eso, porque las zonas bajas no deberían ser ocupadas, y en el Gran Buenos Aires todas las zonas bajas sistemáticamente son ocupadas. Claro, que en un país como Holanda se entiende, pero en un país del tamaño de Argentina se entiende menos, no la actitud de las empresas, sí la actitud de los funcionarios que estimulen eso. Seguramente. Vos, hace un tiempo nosotros habíamos hablado con vos sobre los sedimentos que traía el río Paraná, que iban a ir formando una suerte de extensión del delta con las correspondientes islas frente a la propia ciudad de Buenos Aires. Y siguiendo más allá, el otro día hablábamos con la gente que administra el puerto de combustibles del Dock Sud, que ya es Avellaneda, y bueno, charlábamos con ellos de la necesidad de prepararse. Los puertos tienen que prepararse, por lo menos, para esto. Claro. Frente a esa situación te pregunto por algo que lógicamente está en el tapete, que es la bajante en el caudal de agua del Paraná y las consecuencias que trae. Si pensás que es algo transitorio, propio de un ciclo hidrológico,
¿O pensás que tiene que ver con la actividad humana y es una señal de que algo grave vaya a pasar? ¿Cómo lo vivís vos? Después te hago otra pregunta al respecto. Mira, yo creo que cualquier evento extremo, o más allá del porcentaje en discusión, cuánto es natural, cuánto es humano directo, cuánto es humano indirecto porque los humanos cambiamos el clima, etcétera. El tema es, ante eventos extremos, hay que plantearse, ¿se puede repetir? ¿Cómo nos preparamos para la próxima vez que aparezca? Para que la próxima vez que aparezca un evento extremo, estemos en condiciones mejores que esta vez. Un ejemplo, la nevada de la ciudad de Buenos Aires, que creo que el 2009, esa nevada que la gente festejó mucho, nos costó más de 40 muertos, Ajá. que era la gente que vivía en la calle. Bueno, cada oleada de frío, los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires salen a relevar a la gente que vive en la calle, porque ya saben que hay una cantidad de gente que puede morir en una ola de frío. Ese es un ejemplo en un sentido. En el sentido contrario, inundación de La Plata del 2013, Uh-huh. no se hizo nada. No se hizo Y nada. se puede repetir 400 milímetros en un par de días, se puede repetir en La Plata, en Buenos Aires también. No se hizo nada. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que llevar un jarro de sopa a los pobres es mucho más barato que modificar la estructura de una ciudad y plantarse delante del negocio inmobiliario para ponerle límites. Sí, Es sí. decir, de acá no avanzás. ¿Cómo ves? Vuelvo al Paraná por esto. Sí. Frente a esta bajante, ¿cómo ves el tema de la canalización del río Paraná? ¿Es ambientalmente racional o es una actividad irracional donde es someter al río a un problema de grandes buques que necesitan venir por el mar y entrar por el río, cuando en realidad eso se podría hacer con barcazas? ¿O pensás que lo que tiene que hacer Argentina es algún gran puerto de aguas profundas, algún nuevo gran puerto de aguas profundas, y dejar en todo caso los puertos del Paraná, que es otro materia de otro problema, de otro tema, pero quiero tu mirada desde lo ambiental, digamos, para no las cargas tan pesadas ni para cargar buques tan enormes? ¿Cómo ves vos el tema de la canalización del río Paraná? Yo creo que Argentina cometió el error de subordinarse a la estrategia de las grandes empresas navieras. Si las grandes empresas dicen voy a construir barcos el doble de grandes, bueno, Argentina draga el río el doble que antes. Y me parece una irracionalidad económica y ambiental. Lo que tiene sentido es los buques grandes que lleguen a un punto donde reciban las cargas, que les lleguen por camión, por ferrocarril o en barcazas. Claro. Digamos que siendo muchísimo más barato y más lógico ambientalmente llevar los cereales en barcazas hasta el punto de embarque internacional, creo que habría que fomentar eso. Uh-huh. Que no tiene sentido dragar un río para que entre en barcos internacionales, por lo mismo que esos barcos no entran en el Danubio, en el Rin. Entonces, ¿por qué van a entrar al Paraná? Claro. Junté, que son ríos con mucha actividad naviera, pero con barcos más chicos. Uh-huh. Entonces, juntemos con barcos más chicos toda la carga de cereales y la llevamos a un punto donde se haga el traslado a otras embarcaciones, ahí los superbarcos graneleros internacionales. Bien. Bueno, vamos a otro curso de agua que ya hablamos con vos, que tiene que ver con el riachuelo, la cuenca Matanza-Riachuelo, y que tiene una verdadera institución, que es el ACUMAR,
a cargo de su saneamiento. ¿Está bien planteado saneamiento o debería tener como primer objetivo suspensión o, qué sé yo, impedir que se siga contaminando? Porque pensar en sanear si se sigue contaminando es como un contrasentido. Se supone que el primer paso para sanear es dejar de contaminar. Uh-huh. Ahora, para eso tiene que haber una decisión política de decir dejen de contaminar. Y realmente yo creo que el punto más débil del fallo de la Corte Suprema que llevó a fundar a Kumar, organizarla y la ley, etcétera, etcétera, vinculada con esto, el punto más débil de ese fallo es que la Corte abandonó su propia doctrina de 1888, porque en 1888 se planteó el mismo tema de contaminación, y allí la Corte dijo, la del siglo XIX, dijo no se puede admitir derechos adquiridos en aquellos que amenazan la salud pública envenenando el agua. Uh-huh. Entonces, el que contamina hay que echarlo, y los echaron a todos los que contaminaban, Uh-huh. que eran mataderos, saladeros, etcétera. En este momento la Corte aceptó derechos adquiridos de los que están contaminando el río. Entonces, les dan un plazo para dejar de contaminar, no los cumplen, le dan otro plazo más, y así sucesivamente. Pero se trata de una cuestión, yo diría básicamente doctrinaria. ¿Se admite que atentar contra la salud pública crea derechos adquiridos o no se admite? Claro. En el siglo XIX no se admitía, en el siglo XXI una postura ambientalmente mucho más atrasada se admite y se acepta que tienen derecho a contaminar porque contaminaron antes. Sí, claro, es propio, ¿no? De decir que estábamos más avanzados en el siglo XIX que en el siglo XXI. Exactamente. Cuando el tema ambiental hoy es materia de debate en todos los países, en todo el mundo, en los grandes foros internacionales. Yo la verdad que a pesar de todos los años que llevo en política y que vivo en este país, todos los días no dejo de sorprenderme por las cosas terribles que ocurren. Hace pocos días atrás hubo una señal del gobierno del Chaco sobre la posibilidad de que se empiece a instrumentar esta política de las granjas de porcinos para proveer a China. Da la impresión de que hubiera existido un cambio de táctica, es decir, que ya no sería el gobierno nacional a través de un acuerdo con China y con un fuerte impacto en la opinión pública y la correspondiente resistencia, sino que serían como empresas privadas que pactan con provincias y entonces empiezan a meter despacito el tema. ¿Cómo ves vos eso, digamos, proyectado hacia adelante y con la presión que lógicamente van a meter desde el punto de vista económico, comercial, etcétera, para que se instalen estas granjas en la Argentina? ¿Lo ves con alta peligrosidad, baja peligrosidad? Digamos que lo están haciendo claramente, que con una provincia donde los niveles de pobreza y de desmovilización social son mucho menores que en provincia de Buenos Aires. Esto es un dato. Van a encontrar menos resistencia en Chaco que en provincia de Buenos Aires. Y más posibilidad de manipular a una población mucho más empobrecida. Porque, digamos, las experiencias de megagranjas, especialmente en Estados Unidos, han sido bastante estudiadas porque los niveles de contaminación son inmanejables. Es decir, hay localidades próximas a estas granjas, megagranjas porcinas, donde llueve materia fecal. Ah, amigo. Entonces, ¿cómo se sienten los vecinos cuando la lluvia tiene caca?
eh, todo lo que impacta las fuentes de agua potable, la vida cotidiana, etcétera, etcétera, una lluvia con materia fecal. Entonces, esto se lo pueden hacer solamente a los pobres. Qué conclusión tremenda que das. Dicho duramente, Sí. y en un contexto que se usa un discurso de defensa de los sectores más desfavorecidos. Terrible. En una sociedad como la de la provincia de Buenos Aires, con el enorme peso que tiene la clase media, no se puede hacer. Ahí, Antonio, tengo una grabación porque he pedido a gente de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, que ahora después la voy a pasar, de la señora Virginia Toledo López, que tiene que ver con la oposición que hay por parte del pueblo de Tandil, quizás en la misma dirección de esto que vos estás mencionando, que no es tan sencillo allí donde hay una población que está mejor preparada económicamente, educativamente, socialmente, donde hay una oposición a un acuerdo de Bioceres, que es la empresa biotecnológica que tiene Grobocopatel, en la cual Grobocopatel por lo menos tiene parte, Ortech, que es una empresa extranjera, una cooperativa llamada Falucho, y el municipio de Tandil, para plantar trigo transgénico y con los desechos de este trigo hacer placas para la construcción en seco. Y hay una enorme resistencia por la posibilidad de que para este trigo se use un componente, que no quiero equivocarme el nombre, pero que dicen que es bastante más contaminante y tóxico que el glifosato. El componente es un pariente químico del glifosato, se llama glufosinato de amonio. Ahí está. El tema es, por un lado, que si hay un cereal transgénico, ese cereal transgénico por la polinización contamina cualquier otro cultivo de la misma especie. Ajá. Es decir, yo planto trigo común, al lado trigo transgénico, las abejas, los colibríes y todos los polinizadores cruzan de un lado a otro los genes y tengo el trigo común contaminado como transgénico. Entonces, en todos los países que rechazan el transgénico, te van a rechazar la otra partida también. No solo la que las semillas tenían el cartelito transgénico, sino también te van a rechazar aquel trigo cuyas semillas decían que no eran transgénicos. Ese es un problema desde los productores. Y desde el público, liberar un plaguicida para hacerlo en gran escala es algo que requiere estudios concienzudos, minuciosos, el impacto a la salud en el largo plazo, el impacto sobre la gente, sobre los consumidores, sobre el agua, sobre el suelo, o sobre el aire, la lluvia. Yo en este momento estoy en Pehuajó. Aquí detectaron en el centro de la ciudad glifosato en la lluvia. Llueve glifosato en el centro de Pehuajó, en la oficina del INTA. Entonces, eso requiere una serie de estudios minuciosos. El problema ahí de base es el mecanismo por el cual se aprueban los plaguicidas en la Argentina. Y es, la empresa presenta un proyecto, una carpeta, y el gobierno le cree. O sea, no hay ningún control de ningún organismo estatal que vea si ese punto de vista legítimo, porque corresponde a un interés legítimo de la empresa, pero si no adornaron un poco los datos. Sí, los bolsillos también, digámoslo.
¿Cómo? Y los bolsillos de los funcionarios, digámoslo. O por lo Por menos me hago supuesto. cargo yo, Bueno, no te hagas problema. puede ser, puede ser. Ahora, agreguemos que no se piden en ningún momento datos sobre los efectos en el largo plazo. Es decir, que se hace una muestra de ratones y se le echa el plaguicida y se ve qué porcentaje de ratones se mueren en 24 horas. Claro. Esto te da un índice de toxicidad. Ahora, ¿qué le pasa a los ratones sobrevivientes varios meses o varios años después? No se estudia. Y el problema no es la gente que se muera con una intoxicación con plaguicidas, que se muera por un accidente, porque son muy poca gente. El problema es una población entera que recibe pequeñas cantidades de plaguicidas, pero todos los días a lo largo de toda la vida. Claro. Y de eso no se estudia nada. Y ya te digo, los pocos estudios que se hacen son los que hacen las empresas y se le cree o no, como acto de fe. Y te hago las dos últimas preguntas. Y cuando se tira veneno, vamos a decir que es veneno, como el glifosato o el glufosimato, dijiste, de amonio. Glufosinato. Glufosinato Sí. de amonio. Cuando se tira sobre la tierra, uno puede decir, bueno, si lo tiran una vez, por ahí no pasa nada, 2 veces. Ahora, cuando esto es sistémico durante años, ¿esto no puede causar realmente un envenenamiento de la tierra? El tema es que además, cuando llueve eso se filtra, va a los arroyos y de los arroyos a los ríos, y además baja hacia las napas subterráneas. Una de las cosas que siempre se han negado a hacer es un seguimiento de plaguicidas en el agua subterránea, porque por lo menos en gran parte de la provincia de Buenos Aires, la gente se abastece de agua de red que viene del agua subterránea. Claro. Entonces, debajo de un campo fumigado, ¿vamos a sacar el agua para consumo? Bueno, una vez no pasa nada, unos cuantos años eso filtra. Claro. Y ahora, probablemente filtra en cantidades significativas. Te hago la última pregunta. Sí. Grobocopatel plantea que prácticamente estamos compelidos a los transgénicos porque estamos en una carrera virtualmente económica donde los que llegan antes son los que sacan beneficios y los que se quedan estancados lógicamente pasan al basurero de la historia, podríamos decirlo. Entonces se opera en los genes, digamos, de las semillas, de manera, por ejemplo, este trigo, hacerlo resistente a la escasez de agua, etcétera. ¿Vos qué contestarías frente a este? Es como decir, bueno, sí, está bien, ustedes hasta podrían tener razón, pero esto es absolutamente inevitable, porque de lo contrario nos hundimos económicamente y ya, más allá de que pueda contaminarse o no, lo que no va a tener es dinero ni siquiera para comer, de manera tal que estamos compelidos a hacer lo que hacemos. ¿Cómo contestarías a ese argumento tecnicista y supuestamente progresista que es compartido por determinados sectores, verdad? Yo creo que una cosa es modificar genéticamente un cultivo para hacerlo resistente a la escasez de agua o el exceso de agua, que bueno, es prever qué va a pasar con el cambio climático. Y otra cosa es modificar un cultivo genéticamente para hacerlo resistente a un plaguicida muy tóxico. Entonces, ¿para qué sirven estos productos? Sirven para sembrar, fumigar con esto, que mate todas las demás hierbas y te deje solo el cultivo. Bueno, esa es la parte de la transgénesis, claro, que es peligrosa. Después, bueno, si aguanta
menos lluvia en una zona en la que va a llover menos, bienvenido, qué sé yo. Obviamente con los estudios de control necesarios que no se están haciendo. Pero cuando uno ve el enorme esfuerzo que está haciendo el INTA para trabajar con las grandes empresas, bueno, una pequeña porción de ese esfuerzo hecho para encontrar modelos de producción menos contaminantes nos daría enormes resultados. Bien. Pero en la medida que el INTA está subordinado a las grandes empresas, bueno, uno puede plantearlo como hipótesis, pero recién cuando se haga veremos resultados. Sí, es un problema porque a veces hasta excelentes técnicos del INTA, cuando las empresas privadas ven que son gente capaz, los terminan contratando con sueldos infinitamente más importantes. Y esto no lo digo como hipótesis, sino que lo digo con conocimiento de un par de casos concretos donde, en fin, la formación que habían obtenido tanto en la universidad pública como en el propio desarrollo profesional en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria termina siendo capitalizado por los sectores privados. En fin. Sí. Antonio, te mandamos un fuertísimo abrazo, te agradecemos muchísimo la participación aquí en La Brújula y te volveremos a molestar en cualquier otro momento. Muchísimas gracias por llamar y seguro que nos molestia. Bárbaro. Es un placer. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ustedes lo han escuchado, Antonio Elio Brailovsky, el primer defensor del pueblo en temas ambientales.